Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonalam. Habla Ariel. Y vamos a compartir hoy día un tema, un estudio relacionado a Eshet Hayil. Una mujer, como se le suele decir, mujer virtuosa. Una mujer valerosa, una mujer fuerte. Y vamos a hablar, ¿cierto?, de este pasaje. Y vamos a analizar en realidad un poquito un midrash sobre muchas mujeres que fueron virtuosas y el Midrash cita cada uno de estos versos, las incluye. Y vamos a también hablar del propósito o de del contexto de este texto. ¿Ok? Porque en sí el texto más o menos lo conocemos y es bastante tradicional, ¿no? Que en las mesas de Shabbat, al iniciarse, ¿cierto? El día viernes por la tarde, por la noche, se cante y se bendiga, ¿cierto? El esposo bendiga a su esposa, siendo Eshet Hail. Como cantamos aquí también, Eshet Ha'il Mimsa, como dice Jacob Shweki, ¿cierto? La canción, muy bonita. Y es así como este texto del libro de Mishlei, que se encuentra en el capítulo 31, del verso 10 al 31, vamos a hacer un poema, un cántico, una bendición, muy cierto, connotada dentro de del Shabbat en sí. Ahora nos preguntamos, por lo tanto, ¿qué tipo de texto es este? ¿Es una poesía? ¿Es un poema? ¿Una prosa? ¿Es un cántico? ¿Por qué lo citamos de esta manera? Y, y un poco tenemos que saber, ¿cierto?, a qué se debe el contexto, ¿cierto?, de donde está escrito, porque en realidad está en el libro de Mishlei. No es un salmo, ¿cierto? No es un cántico, sino que está escrito en el libro de Mishlei. Y bueno, ya es parte de la tradición, es parte ya de la costumbre y palabras bellas, ¿cierto?, que se les dedica a la mujer. Ahora, era esa la intención de este texto, dedicar, ¿cierto?, una oda a la mujer. ¿Quién menciona este texto? ¿De quién son estas palabras? ¿Qué son las palabras de Israel? ¿Quién dijo estas palabras? Y si alguien las dijo, está citando a alguien. Entonces, algunas cosas que nos podemos preguntar y luego entramos a analizar un bello midrash sobre este pasaje. Eshet Hail, una mujer, Hail, ¿cierto? Eshet es lo mismo que decir Isha, pero mujer de en el fondo. Eshet es mujer de Hail, y Hail en hebreo es fuerza, vigor. Una mujer, ¿cierto? Con mucho vigor, con mucha fortaleza. Esa palabra Hail, ¿cierto? Hoy día se utiliza, de hecho, la palabra como la fuerza, como nosotros decimos las fuerzas armadas, por ejemplo, las fuerzas, ¿cierto?, militares, fuerzas del ejército. Así se le llama también en Israel, en hebreo, ¿cierto? Eh, Como de la palabra Hail, o Hayal, o Hayalot, que tiene que ver con la fuerza. Entonces, esta es una mujer fuerte, así dice. Ahora, ¿por qué le llama así? Hay por ahí algunos antecedentes en el libro de Mishlei que nos están diciendo por qué le llama así. Ahora veamos. En el fondo es cuál es la mujer que vale la pena en el fondo para también el hombre entregar también su fortaleza a ella. Entonces lo primero es hablar, ¿es esto una poesía bíblica? Muchos poemas bíblicos se conservan dentro de una narración y generalmente son interpretados por un personaje, ¿cierto? Por ejemplo, el cántico de Miriam. Miriam. Es Miriam el que entona, ¿cierto? Este cántico o la oración, no sé, pues de Débora, otras partes. Siempre tiene como algún nombre, ¿no? Cuando hay una poesía o un poema que tiene una narración, una historia que va contando cosas, pero... Y a veces se les llama a estos poemas como poemas insertos, porque están insertos dentro de una narrativa, una historia, ¿cierto?
y se cuentan como, y en ese momento cantaron, en ese momento oraron o dijeron tal y tales palabras. Porque generalmente se inserta en el texto de la escritura como prosa. Eh, en los casos en los que el poema no es interpretado por una persona en particular, por ejemplo, se les puede ver tanto en los salmos como los Tehilim, ¿cierto? Como, o los Mizmorim, o como también em, se llama, en los proverbios. Son poesías, ¿cierto? Y en general no es que muchas veces no tienen un autor. Es cierto que en algunos salmos dice autor de tal persona, pero no todos dicen eso. Entonces, cada salmo se interpreta a la luz de su propio contexto. Uno lo lee y tiene un sentido, ¿cierto? Tiene toda una intencionalidad ese salmo. A veces aparecen los títulos, ¿cierto? Para darle contexto, quién lo escribió, con qué, a lo mejor con qué instrumento, como típico que dice Mismor le David, un salmo de David. Aunque en realidad a veces o dice algún autor, no sabemos si exactamente habrá sido el autor que haya hecho los mismos salmos o todos los salmos. A veces aparece a lo mejor insertado uno, pero a lo mejor hay otro que también le pertenece, o a lo mejor este se le atribuyó. Por ahí podría haber alguna discrepancia cuando se estudia el tema a la luz de la historicidad. Pero lo cierto es que cada cual tiene su contexto, ¿ok? Em, y se interpretan por sí mismos. Ahora, Eshet Hail, ¿qué lo está diciendo? No es un poema insertado, de hecho. No es que uno está leyendo el libro de Mishlei o de Proverbios. Mishlei y Shlomo, ¿cierto? Los proverbios de Salomón. Y uno dice, uy, aquí hay un poema, porque en realidad todo el texto está inserto en cierta forma literaria, ¿cierto? Entonces, no es un texto insertado, tampoco tiene un título, no dice ahí eh, palabras de tal persona, o tal persona lo dijo. Entonces, ¿cuál es su contexto? ¿Quién lo habló? ¿Quién dijo esto? ¿Lo dijo una mujer? ¿Lo dijo un hombre? ¿O las dos cosas? Entonces, si uno le ve el contexto a Eshet Hail, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras. Preciosa, su corazón el corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Ella le acarreará el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca la lana y el lino, diligentemente trabajan con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Levanta cuando aún es de noche, alimenta a su familia, la porción asignada a sus criadas. Y abuela un campo, lo compra, del fruto de sus manos planta una viña. Y así, y así, y así. Sus hijos crecen, la bendicen, su marido también la alaba diciendo, muchas son las mujeres hacendosas, pero tú las has superado a todas. Engañosa es la gracia, fugaz, la hermosura, pero la mujer que teme a Adonai, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que por sus mismas obras la laven en la puerta, dice. Ok, una lectura rápida. Entonces, podemos entender el texto de Eshet Hail a la luz del contexto anterior. De hecho, ¿quién habla estas palabras? Por ejemplo, en el texto de la Septuaginta, ya en la traducción al griego, ¿cierto? De la Torah, la traducción más antigua. Resulta que el orden del libro de los proverbios es diferente al que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, en la Septuaginta aparece el verso 44, o sea, el capítulo 44, 1:22, y luego aparece el 30, 1:14, ya que precisamente están anterior, ¿cierto? A este luego aparece el 24, 33 al 34 y luego el 30, 15 al 33. O sea, aparece 24, capítulo 24, luego el 30, luego el 24, luego el 30, luego aparece el 31, 1:9, que son los versos anteriores, ¿cierto? Porque este es 31 del 10 al 31. Luego aparece del 25 al 29 y al final cierra con las palabras del libro de Eshet Hail.
Es lo que se ve por lo menos en los escritos de la Septuaginta, hay un orden diferente. ¿Por qué tiene este orden diferente? Es precisamente para hacer notar, al parecer, ¿cierto? La intención es que quería hacerse notar quién dijo todas esas palabras. ¿Cuál era el contexto de todos los últimos proverbios? ¿Quién lo estaba diciendo? Entonces, si uno lee el Proverbios 31 desde el inicio, le da un contexto a este verso, pero también le da contexto a los capítulos anteriores. ¿Ok? Eso es lo que se puede ver ahí. Ahora, ¿quién es el que dice este texto? Si leemos, ¿cierto? Proverbios 31. Dice palabras del rey Lemuel, oráculo con que lo corrigió su madre. ¿Quién dijo estas palabras? Dice Lemuel, pero está citando a cómo lo corrigió a él su madre. ¿Qué te diré, hijo mío? Oh hijo de mis entrañas, no des tu fuerza a las mujeres, ni tu vigor a las que corrompen reyes. No es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes darse al vino, ni de príncipes al licor. No sea que bebiendo olviden lo instituido y perviertan el derecho de los afligidos. Dar el licor fuerte al desfallecido y el vino a los amargados de alma. Que beban y olviden su miseria y de sus penas no se acuerden más. Abre tu boca a favor del mundo en el juicio de todos los abocados a la muerte. Abre tu boca y da sentencia justa y defiende al pobre y al necesitado. A continuación, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ok? Entonces, estas palabras que él está citando son palabras que dice Lemuel, el rey Lemuel, en recordando lo que le dijo su madre. O sea, son palabras de una mujer, de una madre, que aconseja a su hijo para elegir una buena esposa. En el fondo, la mejor esposa. Esto en el texto masorético aparece así, 31:1-9. Y luego, esta palabra, estos versos que leímos, ¿cierto? Oráculo con el que le corrigió su madre. Y luego aparece el verso 31, 10 al 31. Pero como les dije, en la Septuaginta hay una voltereta ahí en el orden. Porque se quiere dar a entender que todas esas palabras, desde el capítulo 25 en adelante, son palabras de Lemuel que estaba recordando también lo que se le instruyó a él, lo que le enseñaron. ¿Ok? Entonces, es una instrucción de una madre a su hijo. Y es inusual, ¿no? Primero porque es raro, ¿cierto?, de que se dé específicamente la instrucción de una mujer a su hijo. Porque muchas veces los proverbios dicen hijo mío, pero habla a un hombre, ¿cierto? No una mujer. De hecho, las 10 instrucciones de los primeros capítulos, o los primeros 9 capítulos de Proverbios, ya que son, hijo mío, escucha, ¿cierto?, mi consejo, ponga tu oído, esté atento, ¿cierto?, palabras, etcétera. Pues habla un padre. Y la madre solo se menciona un par de veces solamente. O sea, en realidad es como palabra de los padres, incluyendo a la madre, no de la madre en sí. ¿Ok? Entonces el hecho de que una mujer haya enseñado estas palabras, lo conecta, ¿cierto? Como dice ahí, donde dice, su boca se abre con sabiduría y una doctrina o una enseñanza de bondad está en su lengua. ¿Ok? Perdón, dice, no dice su boca se abrió con sabiduría, sino que dice su boca se abre con sabiduría. Hay una diferencia, que sea sutil. Es decir, la madre está hablando, la mujer está hablando. Una mujer así abre, dice, su boca con sabiduría, porque ella misma está hablando con sabiduría. Y no está citando, ¿cierto?, como palabras pasadas, ¿no? Sino como una palabra presente, un consejo presente que se da. Entonces esas sabias palabras de la madre de Lemuel, su hijo, también se conectan temáticamente, de hecho, por el capítulo 31, 1-9, donde hay algunos versos que son claves. Por ejemplo, cuando dice, ¿qué te diré, hijo mío, hijo de mis entrañas? ¿Qué decirte, hijo de mis votos? No des tu fuerza, dice, a las mujeres. ¿Y qué palabra usa ahí?
No des tu jail a las mujeres. Es jail, mujer virtuosa. No le des En el fondo, ahí se puede traducir como tu fuerza, tu vigor. Que se refiere en el fondo a, digamos, como todo el vigor del hombre, ¿cierto? Que tiene, digamos, en su juventud. Fuerza, su fortaleza en general. No le des tu fuerza, dice a las mujeres. No le des tu jail a las mujeres. Es el consejo. Junto con, elige tú una mujer también, con la cual en el fondo tú le dediques a ella tu fuerza, tu fortaleza, y ella también sea una mujer que complemente, digamos, o también sea una mujer que tenga esa fortaleza, ¿cierto? Y que en el fondo es tu esposa ideal. Es tu esposa ideal, le dice la madre a Lemuel. Aquí, ¿cierto? Tú no gastes tu vigor en mujeres, sino en esta mujer. Porque esta mujer es la que vale la pena, porque ocupa su vigor en hacer todas estas cosas. En el fondo mantiene el orden de su casa. En realidad hay muchas cosas que menciona ahí como el ideal un poco de esta mujer, ¿cierto? Que está aconsejando. Y es realmente, eh, son palabras, ¿cierto? Que hablan de un gran trabajo que hace esa mujer. Pero en el fondo dice, esa mujer que gasta su vigor en esto, es la mujer en la que tú tienes que gastar también tu vigor, ¿cierto? En ella. En el fondo que ambos sean, con su jail, por así decirlo, con su fortaleza, puedan complementarse. Mentira en la gracia, ¿cierto? Y la belleza. Efímera la hermosura. La hermosura se desvanece. Hay que elegir a una mujer que tenga sustancia, que tenga, eh, sea constante, tenga consistencia. No cualquier mujer. Eso es lo que le está diciendo. Hay cierto cuya virtud, cuya fortaleza no sea solamente algo momentáneo como lo es la belleza o quizás el vigor de la juventud, sino elige una mujer, le dice, en el fondo, cuya virtud o cuya fortaleza sea que realmente se preocupa de su casa, tiene una palabra de bondad, es sabia, en el fondo, esa mujer te será, ¿cierto?, de bendición, le está diciendo. Esas son las palabras, ¿cierto? O ese es el contexto que se está citando este, en este proverbio. No es un poema en sí, sino que es un consejo, es una memoria de un consejo que le dio su madre. Gasta tu vigor en el fondo en una mujer cuyo vigor, ¿cierto?, lo gaste edificando su casa. Buen consejo, ¿no? De todas maneras. Ahora, más allá de esto, habiendo explicado este punto, lo que nos dice, por ejemplo, el Midrash sobre esto, precisamente la parashá de esta semana, la que inicia, ¿cierto?, esta semana, es Pinhas. Y sobre las hijas sobre las hijas de Zelofejad, ¿cierto? Ellas son mencionadas en esta parashá. Las hijas justas de Zelofejad, en la parashá Pinhas. Las 5 hijas, ¿cierto? Que eran Mahá, Noá, Hagá, Lejá y Tirá. Ellas no tenían hermanos, ¿cierto? Hombres. Su padre había fallecido, por lo cual se preguntaron qué va a pasar con nuestra herencia. Eh, ¿Pueden heredar las hijas? Hoy día uno no se pregunta algo así, pero en ese entonces solamente heredaban, ¿cierto?, los varones. Esa era como la regla de la época. Entonces, ¿podrán heredar las hijas la tierra, ¿cierto?, de su padre? Era complicado quizás decirlo. Bueno, la parte principal, ¿cierto?, de la herencia es que tenía que quedarse dentro de la tribu, ¿cierto? Tenía que seguir siendo parte de la tribu. Cuando una mujer se casaba, se unía a la tribu del marido, del esposo. Por lo tanto, ¿cierto? Pasaba la herencia de la tribu, ¿cierto? A la que pertenecía el varón con el que se casaba. O sea, su herencia era la herencia de su marido en ese entonces.
Por lo tanto, si heredaba la tierra de su padre, esta acababa formando parte también del territorio de su esposo, de la nueva tribu, o sea, prácticamente iba a pasar la tierra de una tribu a otra. Por lo tanto, ¿cierto? Iba a suceder esto, iba a ser un problema porque los límites de las tribus o las porciones asignadas a las tribus habían sido establecidos de manera por un decreto divino. Entonces Moshe, porque se iba a repartir la tierra, entonces Moshe plantea este tema, ¿cierto? Al Eterno, y el Eterno dice, sí, en este caso, las hijas van a heredar la tierra de sus padres. Por lo tanto, Moshe ordenó a las hijas, ¿cierto?, que se casaran dentro de su propia tribu para que no pasara lo que mencionamos recién y así no fuera transferida la tierra. El Talmud sostiene de que, de hecho, tenían permiso para casarse con quien quisieran, pero Moshe simplemente les sugirió que se casaran con varones de su propia tribu. Dice el Talmud también que estas 5 hijas de Zelofejad eran Maniot, eran sabias, Darshaniot, eran intérpretes de la Torá, Tzadkaniot, que eran justas, mujeres justas. Y procede, dice, a demostrarlo a partir de las palabras de la Torá. Entonces, el Talmud relata sobre estas mujeres, que no se apresuraron en casarse, sino que esperaron a casarse con quienes fueran aptas para ellos. El Talmud, Rabí Eliezer ben Jacob enseñó lo siguiente. Incluso el más joven que se casaba entre ellos no lo hacía antes de cumplir los 40 años. Entre ellas. Hasta los 40 años. Y pregunta nuevamente, ¿y si esperaron hasta después de los 40 años para casarse? ¿Cómo pudieron tener hijos tan tardíamente? Y el Talmud nuevamente responde que eran tan justas que todas siguieron siendo milagrosamente fecundadas hasta la vejez. En resumen, estas hijas, ¿cierto?, de Tzelofejad caerían dentro de la categoría de Eshet Hail, mujeres, ¿cierto?, de valor, o mujer fuerte. Y dicho eso, ¿cierto?, otra mujer, o la que, de hecho, la única mujer a la que se le llama así en toda la Tanaj, en toda, ¿cierto?, la, la escritura, por lo menos lo que se le llama la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, a veces se le llama así, ¿cierto? La Tanaj, es precisamente a Ruth. Ruth, en el capítulo 3:11, es la única mujer que es llamada Eshet Hail. ¿Por qué se le llama Eshet Hail? ¿Cuáles fueron las mujeres que se les denominó Eshet Hail? ¿Y por qué, cierto, se menciona así este proverbio y a quién se le atribuye? Entonces nosotros, ¿cierto?, entonamos Eshet Hail cada Shabbat. Pero el Midrash que comenta, ¿cierto? Un Midrash que comenta el libro de Mishlei de Proverbios, dice que cada verso de estos corresponde a una mujer justa de la Tanaj. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor es más grande que el de las perlas o las piedras preciosas. Y dice el Midrash, estos versos corresponden a Sara, a Sará. ¿Y qué corresponde a Sará? Y lo relaciona con el Salmo 92:15 que dice, todavía darán fruto en su vejez. ¿Recuerdan el Salmo de Shabbat? Todavía dice, darán fruto en su vejez. ¿Como quién? Como Sara. Mujer virtuosa que él la hallará. Él o ellos todavía darán fruto en la vejez. Dicen el Midrash que se refiere a Abraham y a Sara, que finalmente tuvieron un hijo a una edad muy avanzada, ¿cierto? A Yitzhak. Y el Midrash dice que ellos eran iguales en caridad y en bondad, en tzedaká y en gesed. Era una buena señal, dice, en el fondo, el que ellos fueran así, una señal para el mundo, una lumbrera para el mundo. Y aquí también el Midrash cita que la mujer de Noaj se llamaba, según la tradición, Naamá, que también
como Noah su esposo. Y dice que de Noah que él era un varón justo entre su generación. Y dice el Midrash que así también lo fue la esposa, que según la tradición se llamaba Naamá, de Noah, que también era una mujer que estaba a la par en el fondo en justicia como Noah. Y ahí dice el Midrash, ese primer versículo, mujer virtuosa quien la hallará, se refiere, ¿cierto? Su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas, se refiere a Sará. Y también hace alusión a la esposa de Noah, porque darán buen fruto en la vejez. ¿Quién la hallará? En el fondo, en el momento en que se le halle, dará fruto, aún dará fruto. Luego continúa diciendo el versículo, el corazón de su marido está confiado en ella y nada le faltará. Dice el Midrash, se refiere nuevamente a Sará, pero esta vez exclusivamente a ella, ya que Abraham se enriqueció enormemente gracias a ella. Esto alude al tiempo en cuando Abraham, ¿cierto? Y Sará estuvieron en Egipto. Dice que cuando estuvieron allá, trató bien a Abraham por causa de ella el faraón. Y Abraham tuvo ovejas, bueyes, asnos, siervos, criadas, burras y camellos. Génesis 12:16. Gracias a su mujer, a Sara, Abraham dice que fue bien tratado por el faraón. Y así tuvo riqueza. Abraham confió en Sara y nada le faltó materialmente a Abraham gracias a que confió en Sara. Y Sara fue fiel, ¿cierto? Sara demostró ser una mujer valerosa, aun cuando quizá Abraham la puso en una situación compleja, se mantuvo fiel y gracias a eso él tuvo riqueza. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Y luego continúa diciendo el Midrash, y ella le otorga el bien y no el mal todos los días de su vida. Y esto se refiere, dice el Midrash, a Rivka, que según, ¿cierto? Este texto finalmente permitió que Yitzhak se sintiera bien después de que su madre falleciera. Le otorga el bien y el mal todos los días de su vida, aún después de que Rivka había partido. En el fondo, Yitzhak pudo sentirse bien después del fallecimiento de su madre. Porque, cierto, luego conoció, cierto, a la que sería su esposa. Y también Abraham se movió, cierto, para que consiguiera también una esposa. Entonces, finalmente, aún después de su partida, todos los días de su vida dice que su esposa, no, su esposa ahora, cierto, acá, consoló, cierto, a Yitzhak. Consoló porque él todavía recordaba a su madre. Por lo tanto, luego que fuera consolado, todavía le quedó bien el resto de su vida. Es como decirlo así. De alguna forma, una mujer Jail, valerosa, ¿cierto? Llena de virtud, le pasó, por así decirlo, el mando a otra mujer de virtud y todavía le procuró el bien y la memoria de su madre y sus consejos y todo lo que le enseñó lo siguió guiando en su caminar. Y otra mujer, como Rivka, fue la que lo consoló, ¿cierto? A Yitzhak de la muerte de su madre. O sea, aún la muerte, aún en una situación que uno diría, bueno, de hecho, esto es algo que uno podría plantearse cuando hay parejas que se arman y hay una persona que lo está pasando mal. Generalmente no, cuando alguien lo está pasando mal no se forman parejas. Salvo que uno de ellos esté dispuesto a apoyarlo, aún en esa situación difícil, ni siquiera la alegría, ni en salir juntos, ni en disfrutar, sino que en la aflicción, en la dificultad, cuando una persona demuestra que está apoyándola aún en lo más difícil, claramente es que ahí, ¿cierto? Hay un amor muy grande. Le otorga el bien, porque lo ayuda a salir de ahí. Y si una persona es capaz de ayudar a alguien en una situación tan difícil de aflicción, hay quien diría, ah, no, yo no me voy a hacer cargo de esto. Es una mujer que decide, ¿cierto? Hacer esto, le procura el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca lana y lino
y trabaja diligentemente con sus manos. Dicen los sabios, esto se refiere a Lea o Lea. ¿Por qué? Dice, en el fondo ella busca lana y lino, trabaja diligentemente con sus manos. Así como Lea, ¿cierto? Una mujer que trabajó mucho, se esforzó también para tener el favor de su esposo. Y dice que tenía sus ojos tiernos, como un poco parecido a busca lana y lino, busca, ¿cierto?, los materiales como suaves, ¿cierto? Y trabaja diligentemente. Y con su forma de ser, en el fondo, diligentemente también se ganó el favor de su esposo para tener hijos, ¿cierto? Y gran bendición. Y luego dice, ella es como una nave mercante, o como una flota de un mercante. Y dice, lo sabe, esto se refiere a Rachel, que se avergonzaba cada día por la falta de hijos. Por lo tanto, ella mereció un hijo que fue similar a un barco, que se llena con todo el bien del mundo, ya que Yosef mantuvo al mundo entero en marcha a través de su mérito, y mantuvo al mundo en esos años de hambruna. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Así fue Yosef, y la gente venía de lejos a buscar el grano, dice Egipto. Ya tuvo el mérito de dar luz, cierto, a Yosef, el cual fue prácticamente el que alimentó al mundo en aquel entonces y permitió, cierto, que sobrevivieran. Es como una nave mercante que trae su pan desde lejos, dice. Se levanta cuando todavía es de noche. Y dicen el Midrash que esto se refiere a Batia, la hija del faraón o de Paró, ya que ella adoptó, cierto, a Moshe cuando era aún pequeño y se despertaba, dice, durante la noche para cuidarlo. Es como si fuera su propia madre. Y el Midrash en efecto cuenta de que al final se convirtió, dicen ella, o se transformó en parte del pueblo de Israel. Y mereció tener así también parte entre las grandes mujeres de Israel. Entonces, incluso hay algunos comentarios que dicen que incluso así, tanto mérito ganó que entró viva, dice al Gan Eden. Algo similar a lo que se dice en parte con Enoch. Bueno, entonces dice que fue como Batia, cuando dice, se levanta con dones de noche y da alimento a su familia. Le tomó, ¿cierto?, a Moshe cuando estaba en las aguas y lo alimentó. Y le dio alimento. Ella evalúa o considera un campo y lo compra y con el fruto de sus manos planta una viña. Y dicen, el Midrash esa se refiere a Yochebed, así se le llama la madre de Moshe. Porque es a través de ella que llegó el mayor profeta de todos los tiempos. Va a un campo y lo compra y del fruto de sus manos planta una viña. Y esto es equivalente, dice lo sabe, a todo Israel al que se le llama una viña. Isaías 5:7 dice, porque la viña de Dios de las legiones es la casa de Israel. Planta una viña, dice. Plantó a Moshe. Y Moshe dicen que fue el profeta más grande. Por lo tanto, es como que hubiese levantado a Israel. Por el mérito de ella se levantó Israel como un pueblo. Porque fue solo con Moshe cuando lo lideró Moshe al pueblo de Israel, cuando se levantó Israel como una nación, un pueblo. Una viña, la viña del Señor. Ella ciña sus lomos con fortaleza. Y dice el Midrash, eso se refiere a Miriam, que fue la hermana de Moshe. Fue la líder de las mujeres, de hecho, durante todo el camino del desierto. Fue Miriam la que profetizó, también dice los sabios, redención para Israel. Y la venida, dicen los sabios del Midrash, de la futura venida del Mesías, dice. En el futuro mi madre dará luz al Salvador de Israel. Dice el Midrash. Y Miriam antecedió también al Mesías, al Salvador de Israel. De hecho, cuando dice el libro de Isaías, ¿cierto? Sacaréis con alegría aguas de los manantiales de salvación.
Y dicen los sabios que gracias a Miriam tenían agua en el desierto. De alguna forma ella anticipó que vendrían aguas también que sostendrían al pueblo en el futuro y que, del cual no tendrían nunca más sed. Recordemos que hablamos de eso y cuando Miriam murió el pueblo tuvo sed, dice inmediatamente. Y reclamó por agua. Y dicen los sabios que gracias a Miriam, por su mérito, que había agua. Y cuando habla de la salvación, la escritura en el profeta Isaías habla de que sacaréis agua. Y Yeshua también citó, ¿cierto? El que crea, de su interior correrán ríos de agua viva. En el fondo, hace sentido, ¿cierto?, que Miriam haya antecedido con su fortaleza de guiar a las mujeres en el desierto, porque dice, ciña sus lomos con fuerza, guió a las mujeres y de esa manera con su esfuerzo y su trabajo también anticipó y preparó el camino para el agua, para la salvación. Pocos la creyeron y fue duramente criticada, incluso por su propio padre, dice el Midrash, pero se mantuvo Miriam firme hasta el final. De hecho, no se habla mucho en la Torá, ¿cierto? Pero ella fue la que ayudó a Moshe en muchas circunstancias. No aparecen así los padres de Moshe, o quizás su linaje, sino que quienes lo apoyaron, ¿cierto? Fue sobre todo Miriam y su hermano Aarón. Fueron las que llevaron la fortaleza de Moshe. Dice, de hecho, yo les comentaba la parashá, ¿cierto? Que hablamos sobre esto, la parashá anterior, que realmente era Miriam el apoyo de Moshe. Realmente ella, ¿cierto? Fue la que le daba la fortaleza, el equilibrio a Moshe. Y luego de eso, Moshe, que Miriam murió, Moshe erró en el pecado de, ¿cierto?, de golpear a la roca. Porque parece era su fuerte estabilidad emocional. Y ahí tenemos varios versos. Continuamos algunos comentarios. Donde dice, ella percibe que su mercancía es buena. Más adelante, ve que sus negocios van bien. Su mercancía es buena. Y dicen que eso se refiere a Haná o Ana, la que probó la oración. ¿Ok? Ahí utiliza una palabra, dice Ta'amá Kitov Sahra. Ella percibe que su mercancía es buena. Y dicen que Haná, Ta'amá, Haná probó la oración. Y probó a Dios en la oración. Y después de ser estéril por muchos años, Haná, ¿cierto?, fue al tabernáculo que estaba entonces en Shiloh y suplicó, lloró y probó a Dios con su oración. Y Elí, el Cohen Gadol en aquel entonces, pensó que estaba ebria. Y le dijo que dejara de beber vino. Y ella respondió que no estaba borracha, en lo absoluto, sino que estaba derramando su corazón en la oración. Ella aprobó, dicen, Ta'amá Tefilá, la oración. Entonces dicen que cuando dice ahí, ella percibe que su mercancía es buena, es como Haná. Sabía que su mercancía, en este caso, su oración, ella probó que realmente era bueno lo que tenía. Lo que le estaba pidiendo a Dios, ¿cierto?, en oración, era bueno. Aprendemos mucho, ¿cierto?, sobre Haná, porque dice que, de hecho, a ella se le considera en el judaísmo como la madre de la tefila, la madre de la oración. Por lo tanto, el verso que dice ahí, Ta'amá Kitov Sahra, ¿cierto?, nos recuerda a ese evento. Ella no había probado vino, sino que más bien estaba eh, sumergida, ¿cierto?, en la comunión con Dios, en la oración. Y luego dice, su lámpara no se apaga de noche. Y dicen que eso se refiere a su esperado hijo Samuel, porque él fue quien iluminó a Israel. Como dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Shmuel dormía en el templo de Dios. 1 Samuel 3:3. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel dormía en el templo de Dios. En el fondo, Shmuel, el profeta Shmuel, también iluminó a Israel como un profeta. Dice que por eso no se había apagado la lámpara de Dios en el templo.
la menorá, ¿cierto? En el templo. Luego continúa diciendo, ella pone sus manos en la rueca y sus manos sostienen el uso. Y esto se refiere a Yael, ya que fue ella quien hirió al malvado Sísara y salvó a Israel en los tiempos, ¿cierto? De la jueza Deborah. O Débora. Ella pone sus manos en la rueca y sus dedos manejan el uso. Ella fue la que hirió, en el fondo. Tomó la herramienta e hirió, ¿cierto? Al malvado Sísara. El Midrash señala, ¿cierto? Que en ese momento, aún así, Yael fue sumamente modesta y en lugar de usar una espada o la espada de Sísara, para matarlo utilizó una estaca en la tienda. Esto, como dice la Torá, establece que en Devarim 22:5 no habrá vasija de hombre sobre mujer. Kli Geber, o un recipiente de un hombre, dice. Kli Geber en hebreo. Cuando dice vasija de hombre, Kli Geber, un recipiente de hombre. Y se traduce generalmente Kli Geber como un instrumento de hombre, como un instrumento de guerra, un armamento, con el que las mujeres, en el fondo, no se adornaban con armamentos de guerra. No eran, cierto, las mujeres las que vestían con armamento, sino eran los hombres muchas veces los que mostraban así su fuerza, pero no así la mujer. Entonces dice que aún en esa ocasión, cuando mató o cuando hirió al malvado Sísara, no lo hizo con su espada, sino que lo hizo con una estaca, no con la del hombre. Como dice la Torá, porque no habrá vasija de hombre, no habrá herramienta de hombre o un armamento, un arma de hombre sobre una mujer. Y aún así cumplió, dice la Torá. Luego dice, extiende su palma a los pobres. Esa es la viuda de Zarfat, que cuidó a Eliyahu, citan ahí, en Primera de Reyes 17. Ella misma era muy pobre, por lo que Eliyahu hizo un milagro para ella en el que su túnica, la jarra, ¿cierto?, de harina y la caja de aceite que tenía, o la vasija de aceite, no se agotaron durante muchos días hasta que su situación mejoró y cambió. Y más tarde también revivió a su hijo que había caído enfermo y había muerto, en efecto. Y ese niño, según algunos textos de los sabios, ¿cierto?, como el Shara Gilgulim, ese era el profeta Yoná, dicen algunos escritos. Extiende su mano, su palma a los pobres. Fue como Zarfat, que cuidó a Eliyahu cuando estaba mal, ¿cierto?, perseguido. Y ella era tan pobre, pero aún así dijo, no tengo mucho, pero de lo poco que tengo te ofrezco. De eso te doy. Y Eliyahu la bendijo y se le multiplicó, ¿cierto?, el alimento. Fue como esa mujer que extiende su mano, su palma a los pobres. No teme la nieve por causa... No teme de la nieve sobre su casa, porque toda su familia o su casa está vestida con escarlata, o con vestidos dobles, o con lana carmesí, como dicen algunos textos. Y esa es una alusión clara, dice el Midrash, al hilo escarlata, Hut Shani, de Rahab, en Jueces capítulo 2, cuando Israel se dispuso, ¿cierto?, a entrar a reclamar la tierra de Israel, ¿cierto?, por orden del Eterno, guiado, ¿cierto?, por Yehoshua. Fue Josué o Yehoshua quien envió a 2 Meraglim, 2 espías, 2 exploradores a la tierra a investigar. Y ellos fueron descubiertos, ¿cierto?, y se escondieron en la casa de Rahab. Ya que Rahab era cananea, ella les dijo a los espías, sé que Dios te ha entregado el país porque el temor a ustedes ha caído. Perdón, sé que Dios les ha entregado el país porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los habitantes de la tierra tiemblan ante ustedes. Porque hemos oído cómo Dios te secó las aguas del mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y lo que les hicieron a Sejón y a Og, los 2 reyes amorreos del otro lado del Jardín, del Jordán, a quienes condenaron. Cuando nos enteramos de ello, perdimos todo ánimo. Y a ningún hombre le quedó espíritu, fortaleza por su culpa. Porque Hashem, tu Dios, el único Dios, en el cielo, arriba, en el cielo y abajo en la tierra, hay. Y ahora, ya que les he mostrado lealtad,
júrenme por Dios que a veces ustedes también demostrarán lealtad a mí y a mi familia, ¿cierto? No teme de la nieve sobre su casa porque toda su familia está vestida con escarlata. Hut Shani. Dice que es una clara alusión a Rahab, que ella protegió a su casa, ¿cierto? Con este hilo escarlata. Protegió, ¿cierto? A su casa como siendo fiel, ¿cierto? Al Eterno. Aún pese a que venía tempestad a la tierra de Canaán, porque venía guerra, venía conquista, ella, ¿cierto? Fue suficientemente sabia para revestir, entre comillas, ¿cierto? Con esta escarlata a su familia. ¿Cómo? Haciéndole el bien a estos dos espías, hijos de Israel. Y así le pidieron ellos que colgara un hilo escarlata en su casa como señal para que las fuerzas del ejército israelita perdonaran a su familia. Y así dice la tradición que ella se unió al pueblo de Israel. Incluso algunos dicen que se llegó a casar con Yehoshua. Algunos textos. Esos comentarios. Y la Tanaj la llama que fue una mujer zoná. Zoná se refiere a una mujer prostituta o ramera. Pero algunos sabios interpretaron que ese término en realidad hacía alusión eh, como a la palabra del pan, mazón, como la comida y el sustento. Como mesoná, como que da el sustento, algo así, en el fondo. Da, y como decía el texto, que en el fondo ella es la que le da o viste a su casa. Viste en el fondo y le da sustento a su casa. El texto de otro comentario que se llama Yalkut Shimoni dice que fue una ramera que finalmente abandonó, ¿cierto?, esa costumbre. Y luego, cuando fue una mujer más adulta, inspirada por la llegada de los israelitas. Y luego se arrepintió, dicen este texto, y se casó con Yehoshua. Y bueno, ahí continúa diciendo el Midrash que descendieron de ellos los grandes profetas y sacerdotes de Israel, como Irmiyahu y su padre Ilquía, Serayá, Baruch, Neriá, Anamel y Shalom. Dicen que esos profetas vinieron de ellos. Comentario. Bueno, hay como más vueltas que no quiero enredar ahí porque en realidad el Midrash aquí habla muchos detalles en cuanto a lo que eran ellas y cómo se relacionó finalmente todas estas mujeres con estos varones y todos los profetas. ¿Ok? Em, entonces, em, el siguiente verso es: ella se hace vestido y su ropa es de lino fino y de púrpura. Y generalmente el color púrpura es el color de la realeza. Dicen los sabios, por eso este verso, el Midrash, se refiere a Batsheba, la esposa del rey David y la madre del rey Shlomo. Como dice ahí, su marido es conocido en las puertas. Perdón, ahí pasamos al siguiente. Se refiere como ella se hace vestido, su ropa es de lino fino y de púrpura. Y dicen, esa mujer se refiere a la mujer Batsheba, a la mujer de David y la madre de Shlomo. Que en el fondo, una mujer que tuvo el mérito de tener y de estar casada, ¿cierto?, con el gran rey de Israel y dar a luz, ¿cierto?, al hombre sabio de Israel, que fue Shlomo, que levantó el templo. Y luego dice, su marido es reconocido en las puertas. Y dicen, esta se refiere a Mical, que fue la primera esposa del rey David. Y fue su compañera al principio de su reinado. Cuidado. Por la cámara. Y fue la compañera, ¿cierto?, de David en su reinado. Y desempeñó un papel muy clave, ¿cierto?, para que fuera conocido y reconocido David en las puertas. En el fondo. Ya que señala el Midrash que Mical también le salvó la vida a David en alguna oportunidad cuando su padre, Shaul, ¿cierto?, el primer rey de Israel, quiso deshacerse de él. O sea, fue ella y el apoyo que le dio a David, su esposo, la que hizo que su marido fuera reconocido, porque en el fondo quería ser desconocido y muerto.
pero fue ella la que le dio un lugar, ¿cierto? También defendiéndolo. Como dice luego el texto de Mishlei, Sadin hasta Betimkor, hace linos y los vende. Y el término que utiliza ahí, Sadin, es una referencia, dicen los sabios, a Sansón, cuyo primer gran ataque a los filisteos implicó un acertijo con un premio de linos. Y dice, Sansón les dijo, permitidme que os proponga un acertijo. Si podéis resolverlo y me lo comunicáis dentro de los 7 días de la fiesta, os daré 30 vestidos de lino. Sadinim, dice. Y 30 mudas de ropa. Pero si no me lo puedes transmitir, entonces me darán 30 prendas de lino. Sadinim. Y 30 mudas de ropa. Y le dijeron, expón tu acertijo para que lo escuchemos. Y esa es la misma palabra, sadin. Hace linos y los vende. Y es de suponer, dicen los sabios, que Sansón tenía lienzos de su justa madre que los hacía. Probablemente porque atesoraba los linos, porque su madre hacía linos. Por lo tanto, ese verso se refiere, dicen ellos, a la madre de Shinshon o de Sansón. La madre, ¿cierto? Que ella trabajaba con linos. Interesante, ¿no? Todas las comparaciones que los sabios llegaron a hacer de este texto. Y el Talmud identifica el nombre de la madre, esto lo cuenta la tradición, ¿cierto? No la escritura, como Selel Ponit, que podría, bueno, tras que bueno, vamos a ver ahora qué significa. Tras el ataque, ¿cierto? Que hizo Shimshon a los 300 zorros en llamas, se escondió en una cueva cerca de la ciudad de Tam. Y ahí dice en la Tanaj que los hijos del padre de Tam fueron Israel, Ishma e Idbash, y el nombre de su hermana era Hatzelel Poni. Dice que en realidad ahí como que compara entre los 12 Tam. Y relaciona las cronologías bíblicas que se mencionan ahí para decir que en realidad esa era la madre de Shimshon, en realidad. Luego dice, la fuerza y el esplendor son su vestimenta. Y se refieren, dice, a Elisheva o Isabel, la esposa de Aarón. El Midrash dice que ella vio 4 acontecimientos alegres. Fuerza y esplendor, dice, son su vestimenta, son su vestido. Su hermano se convirtió en príncipe, dicen la escritura, dice el Midrash. Su marido en sumo sacerdote. Y el hermano de su marido en rey. Y sus 2 hijos en jóvenes sacerdotes. Fuerza de esplendor con su vestimenta. Y el hermano de Elisheva, que era Nachshon, Abinadab, fue el líder de la tribu de Judá. Su marido fue también Cohen Gadol. Y sus hijos Nadab y Abiú fueron también sacerdotes. Mientras que su cuñado Moshe era el rey, por así decirlo, de Israel, el líder de Israel. Entonces, ahí citan en el fondo que todo su linaje fue prácticamente de los líderes de Israel. Abre su boca con sabiduría. Dice los sabios en el Midrash, que esto se refiere a Serach Bat Asher, que era la nieta de Jacob, que le reveló, dicen, la tradición que Jacob seguía con vida. Porque nadie quería darle la noticia a Jacob por temor a que él no pudiera manejar esta noticia en su vejez. Y dice la tradición que fue su nieta Serach la que le dijo, ¿cierto?, a Jacob y lo bendijo en el fondo con devolverlo a la vida. Y eso fue lo que le dio a ella, ¿cierto?, un lugar también, digamos, en el mundo venidero. Y esa fue una mujer sabia. Hay más mujeres sabias en la escritura, pero sigamos avanzando para alcanzar a concluir. Ella vigila los caminos de su casa. Se trata de la esposa del profeta Obadías, dicen los sabios. En Primera Reyes 18 leemos cómo Obadías salvó a 100 profetas del malvado Ahab y Jezabel escondiéndolo en cuevas. Y Obadías era un asistente del rey, pero trabajaba en secreto para salvar a los profetas, ¿cierto?
Y también ayudó a Eliahu. Y más tarde, en 2 Reyes 4, se lee cómo la viuda del profeta buscó ayuda del protegido de Eliahu, Elisha. Los sabios identificaron que esa viuda era la esposa de Obadía. Y ella pudo salvar a sus hijos de la esclavitud y la idolatría. Como dice ahí, vigila los caminos de su casa. Fue diligente, buscó ayuda, y si es que estuvieron en peligro, para salvar a su casa en el fondo, sus caminos. Sus hijos se levantan, la llaman bendita, o la elogian, la bendicen. Dicen que se refiere eso a la mujer sunamita, que cuidó de Eliseo, al igual que su maestro, ¿cierto? Eliyahu. Elisha revivió también a un niño muerto. Y ese niño dicen que era del hijo de la mujer sunamita. Identifica a los sabios incluso como el profeta Habacuc. Y luego en los últimos 3 versos del proverbio, para cerrar, muchas hijas, dice, han actuado, muchas mujeres han actuado con valentía, con fortaleza, pero tú las has superado a todas. Y dicen, ¿a quién se refiere aquí? Y dicen que se refiere a Ruth, la moabita, ya que ella vino bajo las alas de la presencia divina, ¿cierto? Porque muchas han actuado con valentía, pero tú las superaste a todas, porque fue capaz de renunciar a su pueblo, a su linaje, a su familia, quizás a sus dioses, y con valentía, ¿cierto? Dijo, voy a renunciar a todo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Lo dejó todo, ¿cierto? Fue una mujer valiente. Y engañosa es la gracia, la belleza es fugaz o vana, como dice Hebel, vana. Y la mujer que teme al Eterno, esa será alabada. Dejó a su madre y a sus antepasados. Y dice el Midrash que esto se sigue refiriendo a Ruth la Moabita. Porque ella dejó a su madre y a sus antepasados y a sus riquezas y vino ante su suegra y aceptó todos los mandamientos. Aceptó seguir el camino de Israel. Por lo tanto, me pareció que David viniera de su linaje. Dio ciertos placeres también al Eterno a través de sus cánticos y su alabanza. Por lo tanto, dice, da el fruto de sus manos y que sus obras la laven en las puertas. En el fondo, el mérito de que David cantara estos teilim, estos salmos, estos mizmorim, estas entonaciones, ¿cierto?, al Eterno, fue parte de la alabanza, o sea, es decir, el fruto de su vientre, su descendencia, alabó y bendijo a Dios. Y por eso, ¿cierto?, ella también fue exaltada o alabada en las puertas. Lo que crió en el fondo. Lo que por su mérito vino el gran alabador, ¿cierto?, de Israel. Y el Midrash concluye diciendo que esos últimos 3 versos para Ruth, porque esa es la única mujer que se ha mencionado en toda la Tanaj como Eshet Hayil, que se le ha llamado así literalmente, una mujer fuerte, una mujer valerosa, una mujer de virtud. Así que bueno, hay otras mujeres, ¿cierto?, que participaron. A lo mejor no mencionamos de manera explícita, pero también tuvieron, ¿cierto?, también tuvieron su momento en la escritura, como Ziporá, como Deborah, ¿cierto? Como Abigail, como Esther. Que de hecho de Esther se dice que tenía gracia en el libro de Esther. Como dice ahí, la gracia es engañosa, fugaz la hermosura. La mujer que teme a Dios será alabada. Así fue como Esther. Que si bien tenía gracia, ella temió a Dios y siguió, ¿cierto?, las palabras de su tío y siguió el camino de Dios. Pese a estar en una posición donde la llevó ahí, su gracia, su belleza. Pero aún así tuvo temor de Dios. Así que bueno, próxima vez que entonemos, ¿cierto?, estas palabras del Mishlei, recordemos, son unas palabras que una madre aconsejó a su hijo, el rey Lemuel. Y el rey Lemuel recordó. Y le dijo, no gastes tu vigor en cualquier mujer, sino que busca una mujer de vigor, de fortaleza, que realmente siga el camino de las mujeres justas, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Que tenga
ese mérito, no solamente de gracia, de belleza externa, sino también que sus actos honren, ¿cierto? Y alaben al nombre del Eterno. Que lo que hace, ¿cierto? Sean méritos, que realmente sea con quien valga la pena gastar tu fortaleza. Por eso dice también el proverbio, gasta, ¿cierto? Tu vigor con la mujer de tu juventud, ¿cierto? Quédate con la mujer de tu juventud, pásalo bien y en los días posteriores también alégrate con la mujer con la que gastaste tu vigor, tu virtud. Porque realmente eso es cierto lo que vale la pena. Finalmente, haber compartido, ¿cierto? Eh, haber podido, digamos, salir adelante, ¿cierto? Estar con una persona con la cual valga la pena en su vejez todavía, ¿cierto? Compartir con ella. Es decir, si valió la pena gastar mi vida, mi tiempo, mi virtud, mi trabajo, todo el esfuerzo por esta persona, ¿no? Eso le está diciendo finalmente la madre a su hijo Lemuel. Quédate con una mujer con la que finalmente las obras que ella haga la destaquen, ¿cierto? Que también no dependa solo de ti y de tu vigor, sino que ella también tenga su vigor, su fortaleza, y también a través de su obra tú seas bendecido en las puertas, tú seas beneficiado, que nada te falte, ¿no? Que ningún negocio te falte como a Abraham, ¿cierto? Así que bueno, espero que haya sido de provecho. Hay muchas más mujeres valerosas y virtuosas en la escritura. Aquí mencionamos algunas. Y Baruch Hashem, que el Eterno bendiga a todas las mujeres, ¿cierto? Todas las damas de nuestra comunidad, de su pueblo Israel. Y a todas, ¿cierto? Las Nashim, ¿cierto? Hayalot, las mujeres virtuosas. Que realmente puedan ser cada vez más mejor, crecer. Y que el Eterno también les permita a ellas, ¿cierto? Dar su vigor con quien valga, ¿cierto? También la pena. El Eterno permita, así como a las hijas de Zefejad, que escogieran, pero que escogieran bien. Y así también a los hombres, porque este proverbio es para los hombres. Las palabras. Que sepamos escoger bien y mirar virtud, no solo algo externo. ¿Ok? El Eterno les bendiga a todos y espero que haya sido de bendición este Midrash que nos explicó, ¿cierto? Explicaron los Jajamim, los sabios. Shavuot Tov.